¿Sabes por qué nunca aprendí a hacer la perspectiva con 4 puntos de fuga? Porque no estaba yo para explicártelo. Después de estar haciendo dibujos con 2 puntos de fuga, con 3 puntos de fuga, vamos a aprender a hacer un dibujo en 3D con 4 puntos de fuga. No confundamos esta perspectiva con la de ojo de pez, que son con 5 puntos de fuga. Esta tiene 4. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y la diferencia es que, por ejemplo, las líneas que estén en horizontal van siempre al punto 1 o al punto 2. Las que van en vertical van con un curva hacia el punto 3 y hacia el punto 4. Es fácil realmente de entender y una vez que lo vayáis trabajando lo vais a hacer muy fácil. Entonces yo, por ejemplo, aquí te he creado algunos ejemplos, incluido una palabra súper cliché, para hacerlo ahora, pero como tenéis que observar, esta, que es la superficie en alto, está con línea recta porque va al punto 2 y entonces va hacia esa dirección. Si le pusiéramos volumen hacia abajo, tiene que estar en curva para continuarlo. Siempre siguiendo lo que es el patrón de las curvas. Aquí, si se va al centro, sería una línea recta. Contra más a los bordes, más curvado va a estar. Entonces, hasta aquí vamos viendo esto. Luego, si esto va a la perspectiva, tenemos que tener en cuenta que sería con las líneas de fuga recto y esta parte sería hacia esta. Por ejemplo, este es la parte de arriba y este es el lateral. Pero si vemos, simplemente es fácil de entender. Lo bueno que aquí está la línea horizonte y no vamos a mover ni la parte de arriba ni la parte de abajo. Entonces voy a añadirle el grosor con la perspectiva y este va hacia el punto 1, este lateral. El lateral este iría hacia el punto 2 y esto tiene que ir exactamente con curva. Este ya está. El siguiente que sería, por ejemplo, este a la perspectiva y este igual a la perspectiva. Pues, por ejemplo, este podía unirlo con la letra que voy a hacer ahora. Y pasa perfectamente. Esto lo engordo un poquito, como si fuera a pasar por detrás. Y creo que ya tendríamos. Para que visualicéis, voy a crear aquí la letra. Esta parte tiene que ser en curva. Lo que pasa es que como está tan al centro, no está muy curvada. Esta parte sí. Y esta también. Esta parte va hacia el punto 1. Y esta es casi recta, aunque todavía tiene curva. Y aquí tenemos que tener en cuenta a dónde sería, que sería de esta manera, al punto céntrico. El tema del 3D, como he dicho antes, que este tiene curva, todos tienen que tenerlo. Entonces, aquí sería al punto 2, punto 2. No voy a repetir lo malo del punto 2, porque luego en los subtítulos se ve muy raro. Tenemos que tener en cuenta el grosor del 3D, que si este va por aquí, llegaría aquí. Esta parte se conecta con este. Aquí en medio no se ve tampoco en la parte de arriba ni abajo porque está por encima y por debajo de la línea horizonte y esto ya estaría. Tenemos a la primera letra de love. Para hacerlo más rápido he hecho ya las letras, que las tenía marcantes, pero ahora se visualizan mejor. Entonces, aunque esto sea un círculo, funciona exactamente igual. Para un lado, el 3D y todo. Para hacer las letras en curva, lo que podemos utilizar es como un cubo y dentro diseñar lo que es la letra. Ahora os voy a poner el ejemplo. Entonces, como van todos los 3D al otro ángulo, pues este iría para acá. A ver, el grosor del 3D podemos ponerle lo que queramos. En esta ocasión voy a hacer que cruce por detrás de este cubo. Y este, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más corto para que lo visualicéis en lo que es la curva. Este vendría al punto de fuga y esto tiene, por ejemplo, muchas perspectivas. Esto vendría por aquí, la V hacia abajo, porque al final va como paralelo, y este para acá. Y bueno, ya tendríamos la palabra love. Como veis, va como moviéndose un poco para el lado. Queda bastante chulo.
Y este se puede decir que es recta porque está en todo el centro. ¿Ves? Que va cruzando por aquí. Vamos a repasar. Cuando están más cerca de los bordes, las curvas serán mucho más marcadas. Por ejemplo, voy a crear aquí una perspectiva nueva, ciñéndome que unas partes van para un lado y la otra va hacia el punto 1. Pero va una al punto 1 y otra van al punto 2. Entonces, teniendo esto en cuenta, las perspectivas, ahora por ejemplo, si fuera esto transparente, irían para arriba, por aquí, por aquí. Esta iría de nuevo al punto 2. Este iría al punto 1 y este de nuevo al punto 2. Así lo veis más cerca. Entonces, este por ejemplo, si fuera la parte de sombra, con mucha más sombra, esta es la parte que le da un poquito de oscuridad, pero no mucha, y la parte alta. Así es como esto visualizaría si no fuera tan transparente, ¿vale? Yo sé que tenéis muchas ganas de empezar a hacer las letras 3D, pero para eso tenéis que ir comprendiendo todas las perspectivas para que luego empecemos con el tema de las letras 3D. Aparte de hacer más adelante letras 3D con diferentes puntos de fuga y perspectivas, os voy a enseñar cómo girar las letras. Pero no contento con eso, también voy a enseñar cómo retorcerlas, cómo coger una letra y irlas doblando. Y sabes lo más importante, que también vas a aprender a dar las luces y las sombras a tus letras. Bueno, a tus letras, tus dibujos, porque esto es un tutorial completo que está basado en las letras 3D, pero lo que al final te estoy enseñando es cómo hacer luces, sombras, 3D, perspectiva y todo eso para cualquier dibujo. Puede hacer edificios, puede, como se hace un retrato, al final todo es lo mismo porque es en volumen. Y lo mejor de todo, que todo esto lo estás viendo gratis, estás cogiendo información que estoy dando después de años de estudio para vosotros. A cambio, pues las gracias de que os quedéis el tiempo necesario para ver todo el vídeo. Y si dais algún comentario o lo compartís con gente que le puede interesar este tipo de contenido, siempre recompensado con más contenido. Y el dato más curioso es que cuando estás buscando este tipo de perspectiva, que es la perspectiva cúbica, con 4 puntos de fuga, no encuentro casi ninguna información. Eso es muy raro. Y la poca información que hay normalmente está mal. La han explicado mal o la confunden con otra perspectiva. Normalmente esta se puede confundir con la perspectiva ojo de pez, que en el siguiente vídeo os voy a comparar esta y la de 5 puntos de fuga. Lo que más me gusta son las sombras proyectadas, que eso lo voy a explicar en vídeos que voy haciendo más adelante, que son este tipo de sombras que le da mucho volumen a nuestras letras. ¿Sabes que tengo el libro 1 Graffiti donde tiene ejercicios de letras 3D también viene en cubo? En él viene la perspectiva frontal, oblicua y ojo de pez. Esta, por ejemplo, no lo trae porque las desconocía y no tenía tanta información como ahora. Pues aparte de estos tutoriales, tengo el libro de Graffiti Alphabet donde vienen abecedarios de graffiti para que tú vayas coloreando. Y hay de diferentes estilos, no solamente de 3D. Hay tanto Will Style, TrueWap y hay de todo. También, aparte, tengo más libros donde vienen piezas también en 3D y tienen, desde que están mezclados con Will Style, vienen también más simples, con 2 puntos de fuga, con las letras dobladas y vienen un montón. Aparte de lo que es Will Style, TrueWap y también. Este es el libro Book de colorear. Y por si creía que lo había visto todo, estos ejercicios de diseño 3D está con letras también y con la perspectiva de ojo de pez. Pues todo esto es el libro 1 Graffiti, que todos estos libros lo podéis encontrar lo que es en mi descripción y ya os digo que os va a ayudar un montón y os va a inspirar. Así que no perdáis el tiempo, aparte de mirar mis vídeos, tenéis aquí mis libros. Nos vemos en el próximo vídeo que vienen las de 5 puntos de fuga.